presidente que transformó la economía con reducción de pobreza y de analfabetismo. Maniobra luego de asuntos exteriores. Han resistido hasta ahora a tomar medidas. Los primeros resultados de las elecciones en El Salvador. Eran detenidos por la policía militar. Raúl became the face of communist Cuba. Pero es precisamente con ese discurso con el que ha capitalizado la insatisfacción de los brasileños. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. ¡Pero no tiene miedo de avanzar! No nos agredan, nosotros no somos criminales. Durante la campaña electoral aseguró que estaba curado. Latinoamérica es una región compleja, cargada de historia precolombina. Somos el pulmón del mundo, la cuna del boom literario y el realismo mágico. Hemos visto el surgimiento y caída de incontables presidentes, dictadores, generales y mártires. Las influencias desde gringo capitalistas hasta ruso comunistas y una larga historia de figuras políticas que han definido y moldeado la región. Hoy, América Latina vive una nueva era política, definida por un conjunto de líderes, algunos nuevos, otros no tanto. En el Poder es una miniserie No pasa nada, en donde profundizamos en las historias de líderes latinoamericanos y su ascenso al poder en la actualidad. En esta primera temporada miramos hacia Centroamérica y esta semana hablamos sobre el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei. En septiembre del 2006, a casi un año de convertirse en el director del sistema penitenciario de Guatemala, Alejandro Yamatei tuvo que hacer frente a uno de sus mayores desafíos luego de aprobar un operativo conocido como Operación Pavo Real. En ese operativo, el 25 de septiembre del 2006, cerca de 3.000 fuerzas policiales y militares ingresaron a la prisión Granja Penal de Pavón en la ciudad de Guatemala bajo el pretexto de restablecer la autoridad y retomar el control del centro penitenciario. Según las autoridades, la prisión llevaba varios años bajo el poder de un grupo de reos, los cuales habían construido casas, restaurantes, salas de videojuegos y laboratorios de drogas. Todo esto supuestamente les permitiría generar hasta $100,000 anuales. Según los reportes, a los oficiales se les recibió con una fuerte resistencia en la que se les atacó con granadas, bombas molotov, rifles de asalto, francotiradores y armas cortas. Luego de 90 minutos de enfrentamiento, 7 reos murieron, entre ellos varios de los líderes de la organización criminal. Yamatei celebró esta operación como un duro golpe al crimen organizado y se convirtió en un héroe para la población guatemalteca, cansada de estar a la merced del crimen. Pero todo se desmoronó 3 años después, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala determinó que esta operación solo se realizó para ejecutar de manera extraoficial a diversos prisioneros. Entre las pruebas que presentaron está una serie de fotografías en las que se pueden ver cómo las fuerzas judiciales capturan a un reo, pero en otra fotografía aparece el mismo reo vistiendo otra ropa, asesinado y con un arma colocada cuidadosamente. Además, la investigación reveló que los cuerpos de los presos asesinados presentaban señales de tortura y heridas de bala a quemarropa. Con toda esta evidencia, el Ministerio Público acusó a Yamatei, a Carlos Bielman, ministro de Gobernación, y a Erwin Sperrisen, jefe de policía, de asociación ilícita y ejecución extrajudicial. Yamatei, por su parte, tomó la curiosa decisión de escapar de la orden de arresto y refugiarse en la embajada de Honduras en Guatemala para pedir asilo a este país. Cuando su plan no salió como esperaba por una serie de amenazas de muerte y por sentir que ni Guatemala ni Honduras lo podían proteger, decidió entregarse el 13 de agosto del 2010, declarándose como un preso político y cumpliendo 10 años de prisión. Para mayo del 2011, el Tribunal Primero de Alto Riesgo decidió cerrar el caso por falta de pruebas y a Yamatei se le permitió postularse para las elecciones presidenciales. No queda más decir que su índice de aceptación no fue el más alto y perdió las elecciones. No obstante, ha aprovechado al máximo el caso, asegurando que hay una persecución política en su contra. Incluso escribió un libro llamado Relato de una injusticia, en que explica cómo supuestamente el gobierno de Alvarado Colom lo vio como una potencial amenaza para las elecciones del 2011 y quiso dañar su imagen para que no tuviera posibilidad de ganar la presidencia. Y es que Alejandro Yamatei no es un desconocido en la política, gran parte de su vida la ha dedicado a este ámbito, pero antes de entrar de lleno en la política, se graduó de la carrera de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1980. Con este título en mano, ejerció como consultor de la Organización Panamericana de la Salud en 1982 y para 1986 se convirtió en miembro del Cuerpo de Bomberos Municipales, terminando su servicio en 1990. Además, ha sido el director de la Organización de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala
Guatemala y fue el gerente general de la empresa municipal de agua. Lo que no muchos saben es que su aspiración política había comenzado a asomarse mientras ejercía todos estos cargos. En 1985, 1988, 1990 y 1991 fue el coordinador general de los procesos electorales en el Tribunal Supremo de Elecciones. Este puesto poco a poco le fue generando popularidad al punto en que para 1993 se convirtió en el secretario privado del vicepresidente Arturo Herberger del Partido Republicano Institucional. Habiendo probado una cucharada de la política, tomó la decisión de postularse para alcalde de la ciudad de Guatemala en las elecciones municipales de 1999 por el Partido Unidad Nacionalista. Obtuvo menos del 10% de los votos. 4 años después buscó el mismo puesto, pero esta vez con el desaparecido Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. En esa ocasión obtuvo más votos, pero aún así perdió la elección. Cansado de no obtener el municipio, optó por un puesto mucho más ambicioso, la presidencia de Guatemala. Y así comenzaron 12 años de contiendas y una inestabilidad en partidos políticos. A fin de cuentas, Yamatei no es un hombre conocido por apegarse a un solo partido político. Su única meta es convertirse en presidente. Su primera elección presidencial fue en el 2007, postulándose por el partido de Gran Alianza Nacional. En esa ocasión aprovechó la fama que obtuvo por la Operación Pavo Real, pero quedó en tercer lugar con un 17% de los votos. Su segunda elección fue por el partido Centro de Acción Social en 2011, pero luego de que se reveló el verdadero objetivo de la Operación Pavo Real, su aceptación disminuyó al punto que solo obtuvo un 1,05% de los votos. Para su tercera elección en 2015, su imagen estaba menos golpeada y se postuló por el partido Fuerza. A pesar de eso, quedó en cuarto lugar con un 6,45% de los votos. Finalmente, la cuarta fue la vencida y en las elecciones del 2019 creó y se postuló por su partido Vamos, obteniendo un 12% de los votos en la primera ronda. En la segunda vuelta obtuvo el 57,95% de los votos, convirtiéndose en el 51º presidente de Guatemala. A pesar de no coincidir en ninguna de las elecciones con un solo partido, su línea de pensamiento ha sido la misma. Yamatei es un hombre nacionalista, que se mueve entre el centro y la derecha, pero que definitivamente prefiere la derecha. Quizás sus colores salieron a relucir más con su partido conservador Vamos, con el cual se proclamó antiaborto, antimatrimonio igualitario, pro ejército, a favor de la pena de muerte y dijo que iba a imponer una mano dura en el país, eliminando la corrupción, el narcotráfico y tratando de terrorista a toda persona que cometa algún crimen contra los servicios públicos. Otra de sus promesas fue crear lo que él llamó un muro de inversión entre Guatemala y México para frenar la migración hacia los Estados Unidos. Además, caló bastante entre los guatemaltecos, luego de que prometió crear otro muro, esta vez un muro de oportunidades con el cual buscaría que los ciudadanos tuvieran empleo, salud, vivienda, educación y seguridad. Y es que en Guatemala existe una enorme disparidad social. Según el informe Entre el suelo y el cielo para el 2019, un 1% de la población acumulaba la misma cantidad de dinero que la mitad de toda la población de Guatemala. Además, el 3% de las grandes empresas se deja el 65% de los beneficios generados por el país. Sumado a eso, la mortalidad infantil es 3 veces mayor entre el 20% de la población más pobre y una persona en estado de pobreza tiene 38 veces menos probabilidad de acceder a la universidad. Así que Yamatei se tuvo que enfrentar a la difícil tarea de asumir la presidencia de un país azotado por la desigualdad, el narcotráfico y la corrupción. A esto hay que sumarle que durante su gobierno los huracanes Iota y Eta azotaron duramente al país, así como la pandemia del SARS-CoV-2. Como respuesta a estas crisis, el gobierno de Yamatei aprobó el proyecto de ley para el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021. Con esta ley quisieron recortar los gastos para pacientes COVID y de diferentes agencias de derechos humanos, así como un recorte de $25 millones del presupuesto para combatir la desnutrición y otro recorte al gasto del Poder Judicial. Esta ley no cayó bien entre los guatemaltecos, que aseguraron que se aprobó mientras el país estaba distraído lidiando con los desastres naturales. Y por eso, el 21 de noviembre del 2020, un grupo de 7,000 personas se manifestaron en la ciudad de Guatemala, a los que se unió un grupo de estudiantes universitarios que marcharon hacia el Congreso Nacional. Los manifestantes exigían que se vetara el proyecto de ley y que renunciaran los 125 de los 160 legisladores del Congreso. Además, pedían que se eliminara la inmunidad de enjuiciamiento de los magistrados que recién habían aprobado la Corte Suprema de Justicia y con la cual se detenían las investigaciones de corrupción dentro del gobierno. Yamatei respondió desplegando a las fuerzas de seguridad que dispararon gases lacrimógenos luego de que los manifestantes prendieron en fuego el edificio del Congreso Nacional. Al final del día se reportaron 22 heridos, de los cuales 2 perdieron un ojo y se detuvo a 37 personas. Su propio vicepresidente, Guillermo Castillo, le propuso que renunciaran de manera conjunta por el bien del país. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia
al cargo él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. Pero, por el contrario, Giammattei invocó la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, diciendo que estos actos de violencia reflejaban un intento de golpe de Estado y apeló al diálogo. Al final la ley se anuló, pero el pueblo siguió clamando por la salida de Giammattei, quien se rehusó a dejar su puesto. Eso sí, la relación con su vicepresidente quedó completamente destruida. Y no es que tuvieran una relación muy buena antes de las protestas. Un mes antes de que comenzaran las manifestaciones, se filtró un chat de WhatsApp del grupo del gabinete en el que el vicepresidente Castillo le pedía a Giammattei que fuera serio y cumpliera con su promesa de ser correcto, luego de que abrió repentinamente el país durante la pandemia. En uno de los mensajes se puede leer, y cito: "Qué pena que el riesgo a la vida de millones de guatemaltecos que usted menciona lo deja a última hora. El riesgo de la vida de la población debe ser tomado en serio por su persona". Giammattei no recibió esta noticia de manera positiva y amenazó legalmente a Castillo, acusándolo de difundir la conversación y diciendo que no sabe cuáles son sus labores oficiales como vicepresidente. A pesar de todo esto, Castillo se mantiene en su puesto. Pero esta no es la única polémica que rodea a Giammattei, sus amistades también preocupan a la población. Antes de postularse como alcalde, se dedicó a la empresa privada, donde se codió con una red de financistas, muchos de ellos que ahora están en prisión por corrupción. Durante las elecciones de 2011, el Partido Centro de Acción Social, por el cual se postuló, mantenía relaciones estrechas con el abogado Roberto López Villatoro, acusado de comprar magistrados. Esa misma elección, una de las personas que financió su postulación fue el empresario Ingmar Itten, quien está arrestado por recibir millones en sobornos. Además, una investigación lo vinculó con Luis Enrique Ortega, hijo del general retirado Francisco Ortega, que supuestamente es miembro de la Cofradía, un grupo acusado de manejar los hilos políticos del país desde la década de los 80. Como pueden ver, Alejandro Giammattei es un hombre con un historial turbio, una serie de relaciones preocupantes, un discurso político cambiante y una mano firme. Guatemala, por su parte, está hundida en una crisis migratoria, una creciente desigualdad social y un fuerte impacto por la pandemia, el narcotráfico y la corrupción. Y aunque uno podría creer que una persona con un perfil fuerte podría ayudar a solucionar la situación del país, todo apunta a que está sucediendo lo contrario.